Hola a todos, bienvenidos a la clase introductoria de amplificadores operacionales. Hoy día entonces veremos conceptos básicos de amplificadores operacionales, las definiciones, y vamos a ver entonces una configuración, una de las dos configuraciones clásicas que tiene el amplificador, ¿ya? Para usarlo en distintas aplicaciones o operaciones, como dice su nombre, de suma, resta, integración y derivación de señales, ¿ya? Veamos entonces. A ver, si lo pegadito, ahí sí, ya. Entonces, un amplificador operacional o amp, op-amp, básicamente se muestra con este símbolo, ¿ya? En los diagramas esquemáticos, donde vemos entonces un triangulito, dos entradas y una salida, ¿ya? Entonces podemos observar que con estas dos entradas y la salida lo que se pretende es amplificar señales, ¿ya? Así que en principio este amplificador, como tiene dos entradas, es un amplificador diferencial, ¿ya? Así que lo que vamos a amplificar es la diferencia en estas dos señales, ¿ya? Podemos notar entonces que una de las entradas tiene un símbolo menos y otra de las entradas tiene un símbolo más, ¿ya? Vamos a describir sus nombres a continuación. Entonces, un amplificador operacional está basado en un amplificador de voltaje, ¿ya? Entonces podemos ver que tiene dos entradas, como mencionamos, que son diferenciales. Otra característica es que tiene una gran ganancia, ¿ya? Que esta señal que nosotros vamos a ingresar, la diferencia de estas señales 1 y 2, que va a salir amplificada a la salida, tiene una ganancia de por lo menos 100.000 veces, ¿ya? Y eso es relativamente fijo, ¿ya? Y varía un poco de amplificador en amplificador, ¿ya? Y a continuación vamos a explicar por qué esta gran ganancia que tiene este dispositivo para esta señal que aparece entre 1 y 2. Otra característica es que tiene una alta impedancia de entrada. ¿Qué quiere decir? Entonces que siendo un amplificador de voltaje, es muy poquita la corriente que demanda en la entrada. Em, Así que básicamente cualquier fuente de tensión que nosotros agreguemos no va a necesitar entregar prácticamente nada de corriente. Son en general nanoamperes, incluso picoamperes, ¿ya? Y baja impedancia de salida, ¿ya? Que nosotros, como ya vimos los modelos de amplificadores, podemos entonces entender de que a baja impedancia de salida significa que tiene gran capacidad de entregar corriente a la salida, o otra forma de verlo es que la resistencia en serie que tiene a la salida es muy bajita, ¿ya? O que si nosotros le demandamos corriente, el amplificador no va a disminuir su voltaje debido a esta mayor demanda de corriente, ¿ya? Podemos ver acá abajo entonces un diagrama simplificado de cómo está constituido un amplificador operacional por dentro, ¿ya? Hay muchos amplificadores operacionales hoy en día, podemos encontrar, no sé, cientos, miles incluso de modelos distintos, ¿ya? Que están constituidos por distintos transistores, bipolares, FET, etcétera, y tienen distintas prestaciones. Unos son más rápidos, unos son con ganancia, o mejor dicho, parámetros eléctricos más específicos, más precisos, ¿ya? Entonces, o de menor consumo, o de que llegan a las fuentes superior e inferior, ¿ya? Entonces, dependiendo de para qué necesitamos el amplificador operacional, vamos a elegir uno u otro modelo, ¿ya? Pero en general, este es el diagrama esquemático de uno de los clásicos amplificadores operacionales, el 741, ¿ya? Em, entonces, las primeras aplicaciones de los amplificadores operacionales fueron para instrumentación, ¿ya? Y para computación analógica, ¿ya? Entonces, debido a estas operaciones que se podían implementar con los amplificadores, ¿ya? Era muy versátil el dispositivo, fue muy demandado en los años 60 y básicamente había que cambiarle un par de resistencias para configurarlo y que pasase de ser un amplificador a un sumador, a un restador o diferenciador, etcétera, ¿ya? Y eso, entonces los primeros amplificadores operacionales fueron desarrollados en los años 60, ¿ya? Los monolíticos, digamos, los que ya se vendían en pastillas. Entonces, como eran tan después cada vez más compactos, se fueron incluyendo cada vez más en los diseños electrónicos de las distintas aplicaciones. Y hoy en día se siguen utilizando, pero sobre todo para el diseño de filtros analógicos, ¿ya? Podemos diseñar filtros pasabaja, pasabajos, pasaltos, pasabanda, elimina banda, o notch que se conocen también.
Para eso son muy buenos o para amplificar señales de instrumentación, de sensores, transductores, etcétera, ¿ya? Eso es hoy en día para que se utilizaría muy probablemente los amplificadores operacionales en un diseño moderno. Bueno, aquí podemos ver entonces tres formas del amplificador operacional, cómo podría estar dibujado. La primera entonces solamente se indican los terminales de entrada 1 y 2, ¿ya? La entrada inversora. Inversora porque este signo menos entonces significa invertir, ya no es que sea negativo, sino que es invertir la señal de entrada. Y la entrada no inversora entonces no invierte la señal que entra por la entrada 2, ¿ya? Y tenemos finalmente la salida del amplificador. Entonces, en este diagrama superior vemos que es una versión simplificada porque solamente están las entradas y las salidas. Mientras que en el diagrama que vemos abajo a la izquierda, observamos que además están dibujados las fuentes de alimentación o las entradas a la fuente de alimentación como 4 y 5, ya donde se conecta entonces la fuente de alimentación superior e inferior, ¿ya? Por efectos de señal no tiene mucha relevancia, salvo que con eso podemos tener a la vista cuáles son los límites inferiores, superiores e inferiores, donde la señal se va a recortar, ¿ya? Luego tenemos entonces una versión un poco más completa, donde tenemos las fuentes de poder, pero representadas como fuentes de tensión, ¿ya? Completas que terminan hasta entonces la referencia, en este caso tierra. Por lo tanto, es un tema de gustos cómo uno lo escriba en un diagrama esquemático, ¿ya? Si es la versión simplificada o la versión completa, pero en general cuando uno ya empieza a ingresar, a considerar más componentes en el diagrama esquemático, tanta línea, entonces empieza a ser confuso el diagrama. Así que generalmente se utiliza la versión que está aquí abajo a la izquierda. Ya. Entonces ahí está el nombre de los terminales, tenemos como dijimos, la entrada inversora, la entrada no inversora, la salida, la fuente positiva y la fuente negativa. Acá entonces hay, y bueno, ustedes que ya tuvieron entonces los primeros laboratorios, tenemos el encapsulado de un amplificador operacional, ¿ya? Donde se pueden ver cuáles son los terminales del encapsulado, un encapsulado en este caso un circuito integrado de 8 terminales, ¿ya? Y cuáles serían entonces las asignaciones de los pines del amplificador operacional. Entonces vemos que las entradas están en los pines 2 y 3, la fuente negativa sería el pin 4, la fuente positiva el pin 7 y la salida el pin 6. Y los otros terminales no se utilizan en este caso. Ya hay muchas veces que los terminales de un circuito integrado no se utilizan o se utilizan para un propósito que permite, por ejemplo, dejarlos flotando, ¿ya? Vamos a ver a continuación un ejemplo. Aquí tenemos otro encapsulado, pero en este caso tenemos dos amplificadores operacionales, ya utilizando entonces un encapsulado de 8 terminales. Y podemos encontrar entonces encapsulados hasta para, en este caso de 14 terminales, donde incluyen 4 amplificadores operacionales en el encapsulado, ¿ya? Hoy en día, entonces, estos son terminales, quiero decir, encapsulados de inserción en placas, ¿ya? Que también se le conoce como dual inline, ¿ya? O sea, en el fondo se llaman dual inline porque tienen esta doble línea, ¿ya? O doble corrida de terminales, y que se insertan y atraviesan las placas, las tarjetas electrónicas, pero ya los diseños modernos y la demanda de miniaturización, entonces, hace que los circuitos integrados ya sean todos de montaje superficial, donde ya no se atraviesa el circuito electrónico y la superficie del chip del circuito integrado es muchísimo menor, ¿ya? Así que la funcionalidad es la misma, los terminales son los mismos, solamente que el encapsulado es mucho más pequeñito en el caso de un encapsulado de montaje superficial o SMD que se conoce también, ¿ya? Volviendo a los amplificadores operacionales, entonces tenemos o partamos con el caso del amplificador operacional ideal, que es el que estamos viendo aquí a continuación. Entonces, básicamente nosotros tenemos dos fuentes de tensión que ingresan al amplificador operacional, ya a la entrada inversora, o sea, y no inversora. Los denominamos B1 y B2. Y la función de transferencia, entonces, esto es un amplificador, bueno, diferencial, porque amplifica la diferencia de estas dos voltajes B1 y B2, ya como vemos aquí en la función. Y la función de transferencia, entonces, decía, es a veces, ya la ganancia del amplificador, multiplicado por la diferencia entre B2 y B1, ¿ya? Y ese es entonces el voltaje que obtenemos
en 3 en el caso del amplificador ideal, ¿ya? Esta es una idealización entonces de un amplificador operacional. Entonces, bueno, entrada diferencial, ¿qué significa? Que capta la diferencia entre estos dos voltajes, ¿ya? La diferencia. Y como decíamos, aquí está la señal de salida BO, ¿ya? Que es una cierta ganancia. Ya adelantamos, esa ganancia es muy alta, muy grande, ¿ya? Pero multiplica entonces por la diferencia de esta entrada. Además, observamos entonces que la corriente, ¿ya? Que circula por estas entradas es muy bajita, ¿ya? Que es lo mismo que decir que la impedancia de entrada es muy alta, ¿ya? Entonces eso significa que en realidad nosotros podemos poner cualquier fuente de tensión, ¿ya? Por muy poquita capacidad de entregar corriente que tenga, lo podemos conectar con tranquilidad debido a que nuestro amplificador operacional no nos va a demandar corriente. Bueno, en este caso es un amplificador operacional ideal, así que la corriente es cero. Pero en el caso de los amplificadores operacionales reales, la corriente es pequeñita también, ¿ya? Em, y la impedancia de salida es cero, como dijimos. O sea, aquí podría haber una resistencia en serie, pero esa resistencia en serie es muy bajita, es cercana a cero. Bueno, esta ganancia entonces, A, ya que es la ganancia del diferencial del amplificador operacional, en lazo abierto, ya en lazo abierto vamos a hablar un poco del tema de la retroalimentación a continuación, pero esa ganancia que obtenemos acá, o sea, que observamos acá, es idealmente muy grande, incluso infinita, ¿ya? Es una ganancia infinita en el caso de este modelo de amplificador operacional ideal, ¿ya? Entonces, eso deja algunas preguntas. Dice, bueno, tengo un amplificador que amplifica la diferencia de una señal, pero la amplifica por una ganancia infinito, ¿ya? Lo cual, naturalmente, nos tendería a dar un voltaje infinito, positivo o negativo, dependiendo si la diferencia es positiva o negativa, ¿ya? Entonces la pregunta es, bueno, ¿y de qué me sirve eso? ¿De qué me sirve tener un amplificador que amplifica infinitas veces? ¿Ya? Vamos a explicarlo a continuación. A continuación en la mina siguiente, pero todavía nos queda un punto, ¿ya? Que es respecto, antes de hablar de la ganancia infinita, hablemos de esta diferencia, ¿ya? De la diferencia de B2 menos B1. Entonces, el amplificador operacional ideal, su rol es amplificar una diferencia, ¿ya? La diferencia B2 menos B1, ¿ya? Entonces, supongamos que B2, por ejemplo, sean 2 volts y B1 sean 1 volt, ¿ya? Entonces tenemos un volt de diferencia, entonces ese volt de diferencia es el que se va a amplificar por A. Pero podemos tener otra situación donde tenemos, por ejemplo, B2 igual a, no sé, 12 volt, ¿ya? Y B1 igual a 11 volt, ¿ya? Tenemos 12 y 11. Y la diferencia también nos da un volt, que también se amplifica por la ganancia A, ¿ya? Entonces, en ambos casos, ya sea que B2 es 2 volt y B1 es 1 volt, ¿ya? O tenemos 12 volt y 11 volt, o 10 volt y 9, etcétera, da lo mismo. Lo único que importa y que debe importar es la diferencia entre los voltajes, ¿ya? Y no el promedio entre ellos, ¿ya? O sea, da lo mismo si es que estos dos voltajes son muy altos o muy bajos, lo único que interesa amplificar es la diferencia entre estos dos voltajes, ¿ya? Y eso es lo que se multiplica por A y sale entonces como voltaje VO en el terminal 3, ¿ya? Entonces, esa capacidad que debe tener el amplificador operacional de ignorar el promedio de estas dos señales B1 y B2 se le llama el rechazo del modo común. El modo común es otro nombre a el promedio, ¿ya? Así que si nosotros, imagínense, tenemos de nuevo B2 y B1 igual, supongamos, bueno, como vimos en el ejemplo, 2 y 1 volt, ¿ya? Así que el promedio de 2 y 1 es 2 más 1 es 3, dividido en 2 es 1,5, ¿ya? Entre entonces 2 y 1, el promedio es 1,5. Entonces, independiente de que el promedio de estas dos señales sea 1,5, o el segundo ejemplo que eran 12 y 11, entonces el promedio entre 12 y 11 es 11,5, decía, independiente si el promedio es 1,5 o el promedio es 11,5, ¿ya? El amplificador solamente debe considerar la diferencia entre estos voltajes y no su promedio, ¿ya? Debe rechazar ese promedio, incluso podría ser mayor, así supongamos 30 volt y 29, cosas por el estilo, ¿ya? El amplificador debe ignorar ese, ese promedio, ¿ya? Debe rechazarlo, por lo tanto, a eso se le llama entonces el rechazo del modo común, ¿ya? Que como dice, es la señal promedio, B2 más B1 dividido en 2,
y que no debe tener efecto en la salida, ¿ya? En el caso real de los amplificadores operacionales reales, sí están efectos por el promedio de estas dos señales, pero el rechazo es amplio, ¿ya? ¿Por qué esto es importante? Es importante por varios motivos, pero en general, uno de los motivos fuertes de por qué es importante que se rechace el modo común es porque muchas veces cuando la señal de entrada está contaminada por ruido, ¿ya? Ruido, por ejemplo, de 50 Hz, el de la red eléctrica, entonces ese ruido se acopla en los terminales 1 y 2, ¿ya? Eh, es un acoplo indeseado, ¿ya? Es un acoplo parásito del ruido, ¿ya? Por eso se llama ruido. Eh, pero se acopla de forma muy similar en 1 y en 2. Entonces, dado que se acopla de forma muy similar en 1 y en 2, su promedio, ¿ya? O sea, cuando nosotros tenemos una señal diferencial que nos interesa, pero una señal común que no nos interesa, por ejemplo, el ruido, entonces el hecho de que el amplificador operacional rechace ese modo común, rechace ese promedio, nos es súper útil para dejar el ruido afuera y dejar pasar solamente la diferencia, que normalmente es la señal de interés, ¿ya? Ese es un poco el motivo, ya dejar el ruido fuera, separar la señal de interés de la señal de ruido. Ok. Entonces, ahora volvamos al punto de por qué la ganancia debería ser infinita en un amplificador operacional. Entonces dicen, los amplificadores operacionales se utilizan principalmente con retroalimentación. Ese es el motivo. Entonces podemos ver de la teoría de control automático, recordamos este diagrama, probablemente varios lo reconocen. Tenemos entonces un voltaje en este caso, ya que en el caso de control automático es la referencia, la señal de referencia. Pero en nuestro caso un voltaje, que en este caso se lo vamos a restar a una cierta señal que todavía no explicamos qué es, pero es una cierta señal que viene en general de la retroalimentación, ¿ya? Pero vamos a restar entonces nuestra señal de voltaje de entrada con esa señal de retroalimentación. Y esa diferencia le vamos a llamar el error, ¿ya? Ese error es finalmente lo que va a entrar en nuestro amplificador, ¿ya? Operacional. Nuestro amplificador operacional, que recordemos, tiene una ganancia muy grande, ¿ya? Tiene una ganancia muy grande, 100.000 veces, cosas por el estilo, ¿ya? Entonces, eh, ese amplificador operacional va a amplificar ese error que esperamos sea muy pequeñito, y al amplificarlo entonces genera el voltaje VO como dijimos, ¿ya? Recordamos, en este caso en particular, el amplificador va a amplificar una diferencia, ¿ya? Pero bueno, esa diferencia, ese error va a estar reflejado como esa señal de diferencia que el amplificador amplifica. Entrega la señal VO y esa señal VO finalmente va a estar multiplicado por un atenuador, ¿ya? Que en general es una señal que se atenúa, ¿ya? Y se le llama la ganancia de retroalimentación. Y esa ganancia de retroalimentación, en el fondo, es una muestra de esta señal de salida que está atenuada. Y esa señal atenuada, entonces, luego es la que se genera o se convierte en la señal de retroalimentación que nuevamente se le resta a la señal de entrada, ¿ya? Entonces, ¿cuál es lo que se busca con esta configuración? Lo que se busca con esta configuración es que a través de la retroalimentación, ¿ya? La señal de entrada sea igual a la señal de retroalimentación, ¿ya? Cosa que cuando estas dos señales sean iguales, en particular estas dos señales, la señal de entrada y la señal de retroalimentación sean iguales, el error sea cero. Y cuando el error sea cero, significa que estamos donde queremos estar, ¿ya? Que nuestro amplificador operacional está en el punto de operación deseado, ¿ya? Entonces, si el error es cero, vamos a multiplicar, en este caso, la función de transferencia del amplificador operacional, ¿ya? Con este error, y nos va entonces a converger al valor VO, que es el que nosotros deseamos, ¿ya? Vamos a explicar un poquito con las ecuaciones entonces de este esquema, ¿ya? Entonces podemos ver que VO, la señal VO, está constituida por ¿qué cosa? Está constituida por, dijimos, este error, y este error dijimos que es VI menos esta señal de retroalimentación, ¿ya? Pero a su vez esta señal de retroalimentación es VO multiplicado por beta, ¿ya? Así que el error, ¿ya? Vendría a estar dado por BI menos BO por beta, ¿ya? BI menos BO por beta, todo esto que está en paréntesis vendría siendo entonces esta señal de error. Y esa señal de error la multiplicamos por la ganancia del amplificador y nos da nuestra salida BO, ¿ya? Entonces lo multiplicamos por la ganancia del amplificador A
y eso nos da la señal VO, ¿ya? Entonces nosotros queremos saber cuál es la ganancia final entre VO y VI, dado este esquema de retroalimentación, ¿ya? Y considerando entonces la ganancia de lazo abierto, o la ganancia diferencial del amplificador operacional A, y la ganancia de retroalimentación beta, ¿ya? Entonces, si básicamente ordenamos las variables y dejamos las variables VO juntas, ¿ya? VO lo tenemos para el lado izquierdo. Finalmente tenemos entonces la relación VO sobre VI, ¿ya? Que vamos a llamar entonces la ganancia de lazo cerrado, ¿ya? Del amplificador operacional. Entonces ya cuando lo configuramos y tenemos esta cierta ganancia de lazo cerrado, podemos entonces determinar que la ganancia de lazo cerrado es igual a la ganancia de lazo abierto, el alfa que tenemos acá, dividido en 1 más beta por alfa, ¿ya? Entonces este término, en este caso lo estamos aplicando para amplificadores operacionales, pero también aplicaba para control automático, ¿ya? Es teoría de retroalimentación finalmente. Y aquí lo interesante es que de esta ecuación, ¿ya? O de esta igualdad, podemos observar cuando tenemos entonces en el denominador el término 1 más beta por alfa, nosotros podemos eh, suponer qué pasa cuando beta por alfa es mucho mayor que 1, ¿ya? Supongamos beta por alfa igual a 10.000, ¿ya? Por darle un valor. Entonces el término del denominador 10.000 o 10.001 son muy similares, ¿ya? Así que el término 1 en realidad se puede despreciar, ¿ya? Así que en ese caso, el término cuando beta por alfa es mucho mayor que 1, podemos sacar el 1, y vamos a tener entonces que tenemos en la parte de derecha de la expresión, alfa dividido en alfa por beta o beta por alfa, ¿ya? Y los alfa entonces, que es la ganancia de, de lazo abierto, se pueden cancelar en el numerador y en el denominador, ¿ya? Y nos queda entonces que la ganancia de retroalimentación, cuando beta por alfa es mucho más grande, o beta por A es mucho más grande que 1, la ganancia de retroalimentación es 1 sobre beta, y aquí lo importante es que el término alfa desaparece, ¿ya? Entonces solamente la ganancia va a estar determinado por beta, ¿ya? Por este término de acá, y deja de depender del término de arriba, ¿ya? Pero para que eso se cumpla, beta por alfa tiene que ser mucho más grande que 1, ¿ya? Y ahí es entonces donde juega el rol de que la ganancia de lazo abierto sea muy grande para cumplir con este requerimiento de que beta por alfa sea mucho más grande que 1. Entonces nos desprendemos de alfa, ¿ya? El hecho de que sea muy grande el término también hace que cualquier imperfección del amplificador operacional o cualquier no linealidad que pueda tener también desaparece junto entonces con la variable, en este caso con la función a, ¿ya? Así que finalmente para definir la ganancia, ¿ya? Vamos a depender de beta. ¿Y qué es beta? Beta va a ser un atenuador que vamos a configurar alrededor del amplificador operacional, ¿ya? Que nos va a atenuar la señal, ¿ya? Así que beta en realidad es un término atenuador, ¿ya? Y alfa es un término multiplicador, ya multiplica mucho más grande que 1, beta es mucho más chico que 1, pero cuando se multiplica la idea es que ambos términos sean mayores que 1 o mucho mayores que 1 para que esta igualdad se cumpla, ¿ya? Ok. Entonces aquí vemos un modelo un poquito más complejo, más completo quiero decir, perdón, del amplificador operacional ideal, ¿ya? Y en el cual está constituido entonces por un amplificador de ganancia, o sea, perdón, un amplificador de corriente, de transconductancia, quiero decir. Es un amplificador de transconductancia arriba y abajo. ¿Qué quiere decir un amplificador de transconductancia? Quiere decir que nosotros vamos a poner o ingresar una señal de voltaje y el amplificador nos va a generar en la salida una señal de corriente, ¿ya? Abajo también, señal de voltaje, pero entrega una señal de corriente. La gracia es que el sentido de ambas corrientes está de forma opuesta y se unen en un nodo, ¿ya? Y aquí una de las ventajas de la electrónica analógica, que podemos hacer una operación de resta simplemente conectando dos terminales a un nodo, ¿ya? Y ustedes saben que en términos de corriente, si las corrientes en este caso convergen en un nodo, entonces el resultado siempre tiene que dar cero, ¿ya? Entonces, en este caso, una corriente, la del amplificador superior, se resta con la corriente del amplificador inferior y el resultado entonces es lo que sale por el punto medio. Y esa corriente resultante la vamos a, de nuevo, otra característica de la electrónica analógica,
que podemos hacer la operación de multiplicación al simplemente ingresar esta corriente y hacerla pasar por una resistencia R. Entonces, el resultado, que en este caso es un voltaje, es I por R, ¿ya? En este caso, este I va a ser la diferencia de estas dos corrientes, ¿ya? Multiplicados por R, ¿ya? Así que vamos a obtener un voltaje, ¿ya? Que va a ser precisamente la diferencia entre el voltaje 1 y el voltaje 2, ¿ya? Pero para lograr eso teníamos que pasar en algún momento como una señal de corriente, y esa señal de corriente se saca la diferencia y esa diferencia se multiplica por R y ahora obtenemos nuevamente una señal de voltaje, ¿ya? Y es esta señal de voltaje, ya que es la diferencia de estos dos voltajes, ya, o es una proporción de estos dos voltajes, pero su diferencia, es la que multiplicamos por un factor con un tercer amplificador, pero este es un amplificador de voltaje, ¿ya? Entonces ingresamos una señal de voltaje y obtenemos una señal de voltaje. Y esa señal de voltaje es finalmente la que nosotros obtenemos a la salida del amplificador. Nuevamente, esto es un esquema simplificado de cómo operaría entonces el amplificador operacional de forma interna, ¿ya? Entonces podemos, como aparece en el libro, este es un ejemplo del libro, ponerle algunos valores. Por ejemplo, supongamos que la transconductancia de estos amplificadores de transconductancia eh, es igual al término Gm. En este caso son 10 miliamperes por volt, ¿ya? O sea, genera 10 miliamperes por cada volt que nosotros ingresamos en la entrada, ¿ya? Después tenemos que la R, ¿ya? Por donde convergen las dos corrientes, es igual a 10 kilos. Y después tenemos que la ganancia de voltaje del amplificador de voltaje, mu, es igual entonces a 100 veces, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿cuánto es la señal de salida VO? Y vemos que, bueno, tenemos que, por un lado, es el Gm, que multiplica a ambas corrientes, o sea, ambos voltajes, pero entonces la función de corriente es la que tenemos corriente 1, corriente 2, aquí lo que resulta es la corriente 2 menos la corriente 1, ¿ya? Pero en el fondo aquí lo que estamos haciendo acá, ¿ya? Es simplemente pasar, dado que esa corriente 1 y corriente 2 pasan por la misma resistencia, ¿ya? Podemos entonces sacar el factor común y decir que en realidad como el Gm es igual para ambos casos, dejamos el Gm también como un factor común, así que ese factor común multiplica a la diferencia de estos dos voltajes, ¿ya? Que a su vez se multiplica por la R, ¿ya? Y finalmente ese voltaje que aparece acá, que se multiplica por el amplificador, la ganancia del amplificador de voltaje, mu, y ahí nos queda todo entonces la expresión del voltaje VO, ¿ya? Así que utilizando estos valores, obtenemos entonces que la ganancia de todo este sistema son 10.000 veces, ¿ya? Ok, entonces ahora vamos a ver una de las dos grandes configuraciones que se llama de los amplificadores operacionales, ¿ya? Y esta es la llamada entonces configuración inversora. En realidad hay dos, una configuración inversora y una configuración no inversora. ¿Cómo identificamos con cuál estamos tratando? Simple. Tenemos que observar la señal que queremos amplificar por dónde está entrando. Si está entrando entonces por la entrada inversora, o sea, el terminal con el menos, significa que toda esta configuración es una configuración inversora, ¿ya? Y si la señal que queremos amplificar en verdad va a entrar por el terminal no inversor, ¿ya? El que tiene el más, entonces vamos a estar hablando de la configuración no inversora, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos saber qué operación está realizando el amplificador operacional con distintas configuraciones, con distintas mallas que tenga alrededor? Tenemos que saber un par de operaciones básicas que está ejecutando el amplificador operacional para poder calcular por mallas, kirchhoff de corriente, kirchhoff de voltaje, y poder obtener el voltaje VO, ¿ya? También hay fórmulas que nos entregan esa relación entre VI y VO de forma instantánea, pero la idea es que más que se aprendan las fórmulas, que entiendan el raciocinio que hay detrás, ¿ya? Entonces, tenemos el voltaje de entrada, que en este caso lo vamos a llamar el voltaje de referencia, ¿ya? Tenemos la rama de retroalimentación, ¿ya? ¿Por qué es la rama de retroalimentación? Simple, porque estamos tomando la salida y la estamos retroalimentando a la entrada, ¿ya? Recordemos que el amplificador operacional va a amplificar la diferencia entre el terminal inversor y el terminal no inversor, ¿ya? Y uno de esos terminales está siendo retroalimentado, ¿ya? Mejor dicho, la salida está siendo retroalimentada y está siendo inyectada en la entrada entonces inversora, ¿ya? Además tenemos el amplificador operacional que tiene su propia ganancia
diferencial, ya la ganancia de lazo abierto, que es muy grande, y tenemos entonces la salida. Entonces, definimos la ganancia de la configuración inversora como la relación entre BO y BI, ¿ya? Ok, ¿cómo entonces podemos determinar cuál es la relación entre BO y BI de forma analítica? Primero, entonces vamos a partir de nuestro supuesto, ¿ya? Que el voltaje BO, dijimos, es producto de la diferencia entre B2 y B1, ¿ya? Multiplicado por la ganancia diferencial que era A, ¿ya? Entonces, B2 menos B1 multiplicado por A nos va a dar B2, BO, B de salida, el voltaje de salida. O, si tiramos el término de ganancia diferencial al denominador, entonces, en la igualdad, nos queda que la diferencia entre BO, o sea, B2 y B1, ¿ya? La diferencia entre estos dos voltajes es igual a la salida dividido por la ganancia de lazo abierto, ¿ya? Como nosotros sabemos que la ganancia diferencial, la ganancia de lazo abierto es muy grande, nosotros sabemos que todo este término es cercano a cero, ¿ya? Por lo tanto, podemos concluir que la diferencia entre B2 y B1, a medida que la ganancia diferencial es muy grande, esta diferencia es muy pequeñita, ¿ya? Incluso si la ganancia tiende a infinito, la diferencia entre B2 y B1 tiende a cero, ¿ya? O sea, no hay diferencia. O sea, el voltaje en B2 es igual al voltaje en B1, ¿ya? Cuando la ganancia tiende a infinito, ¿ya? Así que con ese análisis nosotros podemos concluir que en realidad si este sistema está operando con retroalimentación y está en un punto de equilibrio, entonces el voltaje B2 en la entrada no inversora y el voltaje B1 en la entrada inversora son iguales, siempre son iguales, debido a la retroalimentación, ¿ya? Debido a la retroalimentación, estos voltajes son iguales. ¿Por qué? Porque si fuesen distintos, esa pequeña diferencia que hay entre los dos, multiplicado por esa tremenda ganancia diferencial, nos daría un voltaje muy grande a la salida, que probablemente saturaría el amplificador. Pero debido a que el amplificador está en equilibrio y el voltaje VO está en un rango fijo y es un voltaje, una señal fija, entonces podemos concluir que estos dos voltajes, para que eso suceda, estos dos voltajes tienen que ser muy, muy cercanos y vamos a decir que son iguales, ¿ya? Ahí. A eso nosotros le vamos a llamar el cortocircuito virtual. A esa igualdad en estos dos puntos, entre la entrada inversora y no inversora, le llamamos el cortocircuito virtual, ¿ya? Virtual porque es como que hubiese un cortocircuito, ¿ya? En un cortocircuito real puede circular cualquier corriente, la corriente que circula en un cortocircuito no está definida, ¿ya? Puede ser cualquiera. Pero el voltaje entre los terminales es cero, ¿ya? Un cortocircuito significa que el voltaje es cero. La corriente que hay entre los terminales puede ser cualquiera. Eso es un cortocircuito real. Pero en este caso tenemos un cortocircuito virtual. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje entre los dos terminales es cero, ¿ya? Pero la corriente que circula entre ellos es cero también, ¿ya? Aquí no circula corriente, ¿ya? Ni poca, ni mucha. La corriente que circula entre este terminal y en este terminal es cero, ¿ya? Así que es como un cortocircuito a medias, por eso se le llama cortocircuito virtual, ¿ya? Así que nosotros siempre tenemos que recordar que por esta rama, ¿ya? De la entrada inversora no entra corriente, no sale corriente, ya la corriente siempre es cero. Y por la rama de la entrada no inversora, la que está bajito, también la corriente es cero, ¿ya? Sin embargo, debido a la retroalimentación, ambos voltajes, repito, son iguales, ¿ya? Vamos a ver entonces cómo nos ayuda eso a calcular cuál es la relación entre BO y BI, ¿ya? O, en otras palabras, cuál es la ganancia de esta configuración. Ya, bueno, ahí se explica el cortocircuito virtual, el concepto, ¿ya? Ok, entonces vamos a partir con una malla, tiene una forma extraña porque después vamos a agregar el amplificador operacional, pero en principio es una malla entonces donde tenemos un voltaje BI, tenemos una resistencia R1, tenemos una resistencia R2 y tenemos la salida BO, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo vamos a ir resolviendo las mallas por partes, ¿ya? Debido al cortocircuito virtual, nosotros sabemos, a ver, vamos a volver uno, que este punto, ¿ya? Es igual al voltaje de este punto, ¿ya?
Aquí lo que sucede es que, por así decirlo, el amplificador operacional va a copiar el voltaje que tiene en la entrada no inversora y lo va a pegar ese voltaje en la entrada inversora, ¿ya? Va a ser como un copy-paste. Entonces, si este voltaje que tenemos en la entrada no inversora es cero, porque yo lo estoy fijando a tierra, le estoy diciendo que este voltaje es cero, entonces el amplificador operacional dice, ok, entonces el voltaje que vamos a tener en el terminal inversor va a ser cero, ¿ya? Vamos a partir de ese supuesto que ese voltaje es cero, ¿ya? Ok. Entonces, dado que ese voltaje en este nodo es cero, ¿ya? Porque nosotros lo estamos diciendo, y que tenemos un voltaje VI, y que tenemos una resistencia R1, nosotros podemos calcular fácilmente la corriente que pasa por R1, simplemente como la diferencia de los voltajes VI, y este voltaje que el amplificador operacional, debido a su retroalimentación, se encarga de que siempre sea cero, ¿ya? Siempre sea cero, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero saber cuál es esa corriente, es VI menos 0 dividido en R1, ¿ya? Ese es el primer paso para calcular desde cero cuál es la señal que vamos a obtener en VO, ¿ya? Y finalmente obtener cuál es la ganancia. Así que tenemos esa corriente IR1 que es producto del voltaje que yo ingreso, ¿ya? Y que en este nodo siempre hay 0 volt, y que, y que configuramos una resistencia R1 que es la que se opone a la corriente y por donde cae esta diferencia de voltaje, ¿ya? Así que IR1, VI menos 0, ¿ya? Porque este terminal es 0, dividido en R1. Luego, como dice acá, R2 es igual a R1, significa que la corriente que circula por acá, ¿ya? Debido a que no puede entrar al amplificador operacional, porque nosotros dijimos que la corriente que entra al amplificador operacional es siempre cero, ¿ya? Esa corriente IR1 no tiene por dónde más salir que por la rama de retroalimentación, la rama que está asociada a la resistencia R2. Por lo tanto, como es una sola entrada y una sola salida, la corriente que acabamos de determinar, IR1, tiene que ser igual a la corriente IR2, ¿ya? No hay otra opción, debido a que hay una sola entrada y una sola salida en este nodo, ¿ya? Y que este nodo tiene 0 volt, ¿ya? Como lo definimos. Ok, entonces la corriente que circula por acá en R2 es igual a la corriente IR1. Y finalmente, si nosotros sabemos, hacemos el proceso inverso, si nosotros sabemos que el voltaje en este nodo es 0 volt, y sabemos que aquí hay una corriente IR2 que es igual a IR1, que nosotros en teoría la sabemos, la conocemos, y conocemos cuál es esta resistencia R2, nosotros podemos saber cuál es la caída de tensión en esta resistencia R2, ¿ya? Es una caída de tensión, ¿ya? Hay que ver el sentido de la flechita que va, entonces, desde este terminal, que es más positivo, a la colita, o sea, a la punta de la flecha, que es el potencial más negativo, más bajo, ¿ya? Esa es una convención. En la cola de la flecha el voltaje es más positivo, en la punta de la flecha ¿cómo se llama? El voltaje es más negativo, ¿ya? Así que esto es una caída de tensión en ese sentido. Bueno, volviendo, entonces, ¿cuál es la caída de tensión? Es esa corriente IR2 que multiplicamos por R2, ¿ya? Así que, básicamente, para saber cuál es el voltaje VO, tengo que partir por el voltaje de este nodo, que es 0 volt, menos, ¿ya? La caída de tensión en la resistencia R2, y la caída de tensión en la resistencia R2 es R2 por el IR2, ¿ya? Y entonces, al expandir IR2 por IR1, que es lo que tenemos acá, llegamos a que BO, ¿ya? Es igual a menos, ¿ya? Menos porque, recordamos, teníamos 0 menos algo, por eso se quedó el menos, R2 multiplicando entonces a BI por dividido en R1, quiero decir. Así que el BI puede pasar al otro lado y nos queda finalmente el término BO sobre BI, que es igual por definición a la ganancia de la configuración inversora, y es igual entonces a menos R2 partido por R1, ¿ya? Entonces aquí recordamos lo que mencionamos hace un par de clases atrás. ¿Qué significa ese signo negativo para términos de ganancia? Significa que la fase entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada es 180 grados, ¿ya? Eso es todo, pero lo que nos interesa como amplificador es cuál es la magnitud de amplificación y eso es el valor absoluto de esto, o sea, es la relación entre R2 y R1, ¿ya? Así que si mi voltaje VI es, por ejemplo, una señal sinusoidal de 1 volt
de amplitud, y la ganancia es, o la relación entre R2 y R1 es 10 veces, entonces el voltaje de salida van a ser 10 veces VI o 10 volts de amplitud, ¿ya? Señal sinusoidal. Y si la señal sinusoidal en VI parte con un semiciclo positivo, entonces VO va a partir con un semiciclo negativo, ¿ya? Eso es todo. Ok. Entonces, ahí hacemos el diagrama completo, las corrientes, la resistencia, y podemos ver un ejemplo. Tenemos que el voltaje V1, que en este caso es el voltaje VI, es igual a 1 volt, ¿ya? La resistencia R1 es igual a 1 kilo y la resistencia R2 es igual a 10 kilos, ¿ya? Entonces podemos aplicar la fórmula directamente o podemos calcular las corrientes y los voltajes, ¿ya? Veamos cuánto es la corriente, ¿ya? Nosotros perfectamente en la prueba podríamos preguntar cuánto es la corriente que circula por R1. ¿Cuánto es la corriente que circula por R1? Entonces es V1, ¿ya? Menos el voltaje de este nodo, como es un copy-paste de lo que tenemos acá en la entrada no inversora, es 0 volt, por lo tanto tenemos 0 volt acá. Así que 1 menos 0 nos da 1, dividido por R1, que en este caso es 1 kilo, así que 1 volt dividido en 1 kilo nos da 1 miliampero. Así que esa corriente I1 y R1 es la misma corriente que circula, que sigue de largo, como un trencito, si se imaginan un trencito que va pasando por acá. Entonces esa misma corriente IR2 es la que después se multiplica por R2 y nos genera la caída de tensión en R2, ¿ya? Entonces el voltaje de salida VO es igual a este nodo, que es 0, menos el voltaje en R2, que le llamamos VR2. Y ese voltaje, entonces, la corriente IR2 multiplicado por R2, ¿ya? Que era el miliamper, multiplicado por los 10 kilos. Entonces eso nos da 10 volts, ¿ya? Negativos, ¿ya? Por el signo negativo. Así que para un volt positivo que nosotros ingresamos en B1, obtenemos 10 volts negativos en la salida, ¿ya? Como pueden ver. En este caso no hay señal sinusoidal, es una señal fija, por lo tanto aparece la señal entonces hacia abajo, ¿ya? Y sobre todo, sobre ese efecto de que si yo incremento mi voltaje VI, si ustedes pueden observar, si nosotros incrementamos de 1 a 2, por ejemplo, se va el voltaje de salida a decrementar de menos 10 a menos 20, ¿ya? Y esa relación la podemos ver también con una analogía, ¿ya? Que vamos a ver a continuación. Todo esto, la ganancia, bueno, la ganancia es la relación entre VO y VI, y dijimos entonces la relación entre R2 y R1, en este caso es menos 10 veces, ¿ya? Ahí está. Ya, la analogía, entonces, la analogía del balancín. La analogía del balancín es, imagínense un balancín, entonces que tenemos un pivote, ¿ya? Un punto donde el balancín pivotea, ¿ya? Y cada lado del balancín, ¿ya? Van a ser lados que podrían ser iguales, pero no necesariamente tienen que ser iguales. Podría ser también esto un mecanismo de palanca, como algunos saben de mecánica, ¿ya? Entonces vamos a decir que el largo de un extremo lo llamamos R1 y el largo del otro extremo lo llamamos R2. Los balancines típicos que hay en los parques son largos iguales, entonces el lado R1 es igual al lado R2, ¿no es cierto? Ok. Entonces podríamos decir que el desplazamiento, ¿ya? Del terminal, en este caso cortito, ¿ya? Que podría ser BI, ¿ya? Tiene una relación con el desplazamiento del terminal del extremo más largo del balancín, ¿ya? Y que ese desplazamiento, o sea, si yo muevo el balancín para arriba y para abajo desde este extremo, supongamos que lo sujeto aquí en BI y lo subo y lo bajo, voy a tener un desplazamiento en el extremo BO, sube y baja, ¿ya? Pero la cantidad de desplazamiento que tengo en BI va a estar relacionado con BO según la proporción entre estas dos distancias, R1 y R2, ¿ya? Por ejemplo, si R1 y R2 son iguales, vemos que yo al desplazar BI una cierta cantidad, voy a tener el mismo desplazamiento en BO, ¿ya? Solo que están en fases opuestas. O sea, yo cuando bajo BI, sube BO y viceversa, ¿ya? Ahora, si la relación es, por ejemplo, 10 a 1, ¿ya? Entonces, bueno, el desplazamiento que tengo en BO va a ser también en esa proporción, ¿ya? Entonces, finalmente, esto es lo que hace el R2 y el R1, ¿ya? R1 genera una cierta corriente, que en este caso es un desplazamiento, y esa corriente, esa cantidad de desplazamiento, que es como un factor, ¿ya? Que está en términos de ese pivote, después se multiplica por R2 y hace que el desplazamiento o el voltaje VO, el swing que hay aquí a la salida,
sea mayor dependiendo de la relación entre entonces R2 y R1. ¿Ya? Interesante también que en la analogía podemos decir que ese desplazamiento es en términos al punto, a la altura del pivote, ¿ya? Que precisamente es lo que también sucede acá en términos al voltaje de la entrada no inversora, ¿ya? O sea, B1 que sube y baja va a ser voltaje positivo o negativo con respecto al voltaje de la entrada inversora, que en este caso es 0 volt. Pero si, por ejemplo, fuese 1 volt, yo podría poner aquí perfectamente una fuente de alimentación de 1 volt. Entonces, ese volt que aparece aquí también va a aparecer arriba. Y ahora la corriente que se genera en R1, en un sentido o en el otro, va a ser con respecto a 1 volt, ¿ya? Así que si BI o B1 es igual a 1, y aquí tenemos 1, entonces la corriente que va a haber aquí es 0, ¿ya? Porque tenemos 1 volt a un lado, 1 volt al otro lado, por lo tanto, la corriente resultante es 0, ¿ya? Así que eso, ese punto de pivoteo también está presente aquí en el circuito y vendría siendo entonces este punto de referencia que en este caso es la entrada no inversora, ¿ya? Pero así como está pensado, el amplificador inversor está pensado para que la señal de entrada entre por la entrada inversora, o sea, que entre por esta rama, ¿ya? Ok. ¿Qué pasa ahora con aspectos ya reales del amplificador operacional? Uno de ellos, de los aspectos reales con respecto a los casos ideales que vimos recién, es que la ganancia del amplificador operacional no es infinita, ¿ya? Es finita. Es muy grande, pero es finita, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿cuánto nos afecta en nuestros cálculos o en esta suposición de que estos dos voltajes son iguales, el hecho de que la ganancia interna del amplificador, o mejor dicho, la ganancia diferencial, sea una ganancia finita, ¿ya? Entonces, veamos qué pasa. Dijimos que el voltaje de salida BO es igual a la diferencia entre estos dos voltajes multiplicado por la gran ganancia de diferencial, ¿no es cierto? Entonces volvemos a suponer que BO, o sea, ponemos este término de la ganancia diferencial ahora dividiendo a BO, ¿ya? Y decimos entonces que es igual a B2 menos B1. Pero aquí por simplicidad vamos a decir que B2 es igual a 0, ¿ya? Para ver qué pasa, ¿ya? Si B2, como vemos aquí en el circuito, es igual a 0, entonces nos va a quedar que el voltaje a la salida es igual, o sea, el voltaje a la salida dividido en la ganancia, que ahora es finita, es igual a B1, ¿ya? Ahí está ese voltaje, ¿ya? BO partido por la ganancia finita. Y decimos entonces que este voltaje de acá sí que es 0 o sigue siendo 0. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es ese voltaje? Ya que la ganancia no es infinita, entonces este voltaje ya no es igual al de abajo, es un poquito distinto, ¿ya? Pero queremos saber cuán distinto es y qué efectos tiene, sobre todo con las corrientes que calculamos recién, ¿ya? Entonces la corriente IR1 que circula por acá sigue siendo la diferencia entre BI y B1, ¿ya? El voltaje de entrada acá, entre estos dos voltajes. Pero solo que este término de aquí ya no es 0. Ese término de ahí, ¿cuánto es? Es menos BO dividido en A, ¿ya? Por la ganancia que es finita. Y eso dividido en R1, como lo tenemos acá, ¿ya? Y luego el voltaje BO, entonces es este mismo voltaje, pero ahora restado a la caída de tensión en R2, ¿ya? O sea, es el mismo voltaje de acá, como vemos, menos la caída de tensión en R2. Y si desarrollamos eso un poco, avanzamos, vamos a tener que la relación entre BO y BI, que es la ganancia ahora, pero con ganancia finita, es igual a todo este término que vemos acá. Es menos R2 partido por R1, dividido por toda esta expresión en el denominador, que es 1 más R2 partido por R1, todo eso dividido en la ganancia finita, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando la ganancia, utilizando esta expresión que es la expresión general del amplificador operacional, qué pasa cuando la ganancia que nosotros decimos, sabemos que es la ganancia diferencial, la hacemos infinita? Cuando este término A es infinito, toda esta expresión de abajo, ¿ya? Que acompaña al 1, se hace 0, ¿ya? Por lo tanto, ahí nos queda que la ganancia es igual a menos R2 partido por R1 dividido en 1, o sea, nos queda la fórmula que ya conocíamos de la configuración inversora, que es menos R2 partido por R1. Ahora que la ganancia es finita, tenemos que evaluar. Por ejemplo, podemos evaluar una ganancia finita y ver cómo nos queda entonces la ganancia total con esa ganancia finita, ¿ya? Entonces, ¿cuándo podemos despreciar estos efectos? Bueno, de nuevo tenemos el caso donde tenemos un 1 más algo. Entonces, este término en realidad
el 1 más algo, el 1 se hace despreciable. ¿Cuándo? Cuando R2 partido por R1 es mucho más pequeño, ¿ya?, que la ganancia A. Si la ganancia A, mejor dicho, si la ganancia A es mucho más grande que este término, en realidad, si la ganancia A es mucho más grande que 1 más R2 partido por R1, pero se supone que la ganancia que le estamos dando al amplificador es mayor que 1, ya te queremos amplificar. Entonces, R2 partido por R1 en general es mayor que 1, ¿ya? Pero bueno, volviendo. Si este término A es mucho mayor que toda esta expresión de acá, entonces tenemos un valor que el denominador es mucho más grande que el numerador. Por lo tanto, es un término que es menor que 1, ¿ya? Y mientras más grande A con respecto al numerador, entonces se aproxima a un valor chiquitito. Por lo tanto, nos queda 1 más un valor chiquitito, por lo tanto, nos queda muy cercano a 1, ¿ya? Entonces, repitiendo, cuando la ganancia diferencial es mucho mayor que R2 partido por R1, entonces la ganancia es como la conocíamos, que es menos R2 partido por R1, ¿ya? Si no se cumple esta condición, que la ganancia diferencial sea mucho mayor que R2 partido por R1, entonces vamos a tener que usar la fórmula real para calcular cuál es la ganancia resultante, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo a continuación. Entonces, aquí hice una tablita con el término R2 partido por R1, ¿ya? Cuando nosotros determinamos una ganancia diferencial, en este caso vamos a determinar una ganancia diferencial no infinita, sino que de 100.000 veces, ¿ya? Y yo determino que menos R2 partido por R1 lo configuro, ¿ya?, para que la ganancia sea menos 1, ¿ya? O sea, R2 y R1 son iguales. En ese caso, y al considerar que la ganancia es finita, de 100.000 veces, la ganancia real, cuando yo aplico la fórmula completa, me da que es menos 0.99998, ¿ya? O sea, tengo un error del 0.002%, ¿ya? ¿Qué pasa cuando yo quiero calcular una ganancia de 10 veces, o mejor dicho, menos 10 veces, dado que es una configuración inversora? Entonces, cuando R2 es 10 veces mayor que R1, ¿ya?, para tener esta ganancia de menos 10 veces, entonces al calcular la ganancia real, veo que la ganancia real no es menos 10 veces, sino que es menos 9.999, ¿ya? Y eso me da un error de 0.01%, que es bastante aceptable y por eso lo dibujamos o lo escribimos con verde, ¿ya? Si la configuración del amplificador operacional ahora es menos 100 veces, la ganancia real de ese amplificador, dado que la ganancia diferencial es 100.000 veces y no infinito, va a ser menos 99,9 veces, ¿ya? Y entre menos 99,9 y 100 y menos 100, el error es 0,1%, ¿ya? Entonces, a medida que vamos aumentando la ganancia que configuramos entre R2 y R1, ¿qué es lo que está pasando? Nos estamos aproximando a esa ganancia diferencial, que era precisamente la condición que teníamos que alejarnos, que la ganancia diferencial sea mucho más grande que la ganancia que configuramos entre R2 y R1, ¿ya? Y aquí es el ejemplo, aquí estamos evaluando ambos casos, ¿ya? Y estamos viendo qué error estamos cometiendo al creer que le estamos dando una ganancia, por ejemplo, de menos 1000 veces, cuando en verdad la ganancia es de menos 990 veces, ¿ya? Aquí el error entre estos dos es de un 1% y para algunas aplicaciones podría no ser adecuado, ¿ya? Más que, más que no ser adecuado, nosotros ese error que estamos asumiendo, ¿ya?, que estamos ignorando esa diferencia, podría ser que para nuestra aplicación nos dé un valor erróneo, ¿ya?, en un 1%. Por ejemplo, un amplificador que amplifica un sensor de temperatura. Ahora el sensor de temperatura, sus lecturas van a tener un error del 1% simplemente porque yo en mi fórmula le dije, no sé, al sistema o al indicador, al visualizador, de que en verdad el sensor se está multiplicando por 1000 cuando en realidad se está multiplicando por 990, ¿ya? Y así, si vamos aumentando la ganancia configurada entre R2 y R1, el error es cada vez más grande, ¿ya? Entonces aquí, si estamos configurando una ganancia de 10.000 veces, el error es 10 veces, 10% quiero decir, 100.000 veces, 100%. O sea, en realidad, en vez de una ganancia de 100.000 veces, estamos obteniendo una ganancia de 50.000 veces, ¿ya?, en valores absolutos. Y así. Una salvedad, la relación entre R2 y R1 no puede ser tan amplia, ¿ya? O sea, 1.000.000 de veces entre R2 y R1 significa que R2 tendría que ser, no sé, 1 mega y R1 un ohm, ¿ya? Entre dos resistores, o sea, entre dos elementos físicos que tengan tal diferencia, van a generarse otros problemas correspondientes al amplificador operacional,
real, ¿ya? Que todavía no hemos analizado, pero sí hay configuraciones que se pueden aplicar que involucran más resistencias que 2, podrían ser 3 o 4, y sí podemos lograr entonces ganancias de este orden, ¿ya? Pero no con solamente 2 resistencias, sino que necesitamos más resistencia, ¿ya? Pero bueno, esa era la salvedad. O sea, en general, hay que poner cuidado con la fórmula del menos R2 partido por R1 y cuánta ganancia estamos configurando para nuestro amplificador operacional para no cometer un error grave, ¿ya? Eso. Ya. Entonces, otros aspectos del amplificador operacional son la impedancia de entrada, ¿ya? Pero en este caso ya estamos hablando de la impedancia de entrada desde el punto de vista de esta señal que tenemos acá, IBI, quiero decir. La impedancia de entrada es cuánta corriente me demanda de este nodo hacia adentro para un cierto voltaje que yo pueda aplicar en ese nodo, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero aplicar 1 volt en ese nodo, si mi VI es igual a 1, la pregunta es, ¿qué corriente va a circular por esa rama debido a que yo estoy aplicando 1 volt? Bueno, la relación entre ese voltaje y esa corriente obtenida es precisamente la impedancia de entrada, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la impedancia de entrada que tiene esta configuración inversora visto desde el punto de vista de ese nodo hacia adentro, ¿ya? Como mencionamos, el RIN entonces se mide desde ese nodo, que es la separación entre la señal que queremos amplificar y el amplificador, ¿ya? ¿Cuál es la impedancia de entrada? Es lo mismo que preguntarse cuál es la corriente de entrada para un cierto voltaje determinado, ¿ya? Entonces, por definición, nosotros aplicamos un voltaje VI, ¿ya? Y obtenemos una corriente IR1, ¿ya? Eso es por definición la impedancia de entrada. Pero nosotros sabemos que la corriente IR1 se genera debido a la diferencia entre VI y el otro terminal, la entrada inversora, que en este caso es 0 volt, ¿ya? Nosotros sabemos que el 0 de aquí se copia, se pega ahí. Entonces tenemos VI por un lado, 0 volt por el otro. Así que podemos decir que ese IR1 es VI dividido en R1, ¿ya? VI menos 0, si quieren, dividido en R1, ¿ya? Así que ven que el término VI se repite y se puede cancelar. Así que nos queda que la impedancia entre de RIN en realidad es igual a el valor de R1, ¿ya? Así que si ustedes ingresan una resistencia de 100 ohm, entonces la impedancia de entrada de este sistema, desde el punto de vista de la señal VI, van a ser 100 ohm, ¿ya? O sea, igual que el valor R1, ¿ya? Bueno, como nosotros ya conocemos los modelos de amplificadores, ya el amplificador de voltaje, el de corriente, el de transconductancia, el de transimpedancia, entonces podemos buscar uno de estos 4 amplificadores para reemplazar a este circuito que acabamos de ver, el de acá, que consta de qué cosa? De una resistencia R1, una resistencia R2, una cierta ganancia resultante de la configuración entre R1 y R2, impedancia de entrada, dije, impedancia de salida, voltaje de entrada, voltaje de salida. Entonces, ¿cómo lo llevamos eso a un amplificador general, un amplificador de voltaje? De la siguiente forma. Entonces, como dijimos, el amplificador de voltaje tiene una resistencia de entrada, y en esa resistencia de entrada vamos a medir el voltaje de entrada VI, ¿ya? Y ese voltaje de entrada se va a multiplicar por una determinada ganancia de voltaje, ¿ya? Que es en esta fuente de voltaje controlada, que nos va a entregar un voltaje que después se va a ver en la salida, ¿ya? En general, aquí entre medio tenemos una resistencia, entonces una impedancia de salida, pero en este caso, la resistencia de salida, por la característica de los amplificadores operacionales que tienen resistencia de salida muy bajita, vamos a decir que es 0, ¿ya? Entonces, la impedancia de entrada es aquella que ya calculamos, R1, ¿ya? Podemos decir entonces que podemos redibujar este circuito que tenemos a la izquierda como el circuito que tenemos a la derecha, y tenemos entonces la resistencia de entrada RI, la impedancia de entrada que es igual a R1, y tenemos que la ganancia del amplificador de voltaje entonces es igual a menos R2 partido por R1, ¿ok? Así que ustedes perfectamente pueden reemplazar este circuito de acá por el circuito de la derecha y son equivalentes. Y con eso terminamos entonces la sesión introductoria de amplificadores operacionales, ¿ya? Y sobre todo la primera configuración, la configuración inversora, ¿ya? Entonces, en la clase vamos a ver algunas aplicaciones de esta configuración inversora, y en la segunda clase, la última que nos queda, vamos a ver
la configuración no inversora, que en realidad es una variante de esta misma configuración inversora, ¿ya? Eso, muchas gracias y nos vemos. Adiós.